I am an endangered species, yeah. Del Clúster de Industrias Creativas de Baja California. El clúster es una organización cuyo propósito son posicionar la importancia de la industria creativa a nivel local, nacional e internacional, el desarrollo y profesionalización de vocaciones y empleos de la economía creativa. Es primordial para nosotros generar alianzas estratégicas entre los sectores gubernamental, empresarial, organismos civiles e industria creativa, por supuesto. Quienes en forma horizontal, pues estamos apostando a que se genere un diálogo, visibilizando nuevas formas de asumir una construcción positiva para el mejoramiento del desarrollo económico en las industrias creativas. Por ello, hemos orientado esta serie de diálogos creativos a través de plataformas digitales. Sin más, me da muchísimo gusto que estén hoy con nosotros. Agradecemos, por supuesto, a nuestro querido anfitrión Gustavo Fernández y a ustedes, panelistas, que han pues agendado el día de hoy para compartir estos grandes saberes. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a Cristina Peregrina, quien va a moderar este diálogo creativo. Bienvenidos de nuevo. Muchas gracias, Margarita. Igual vamos pasando con las semblanzas de los ponentes. Primero pues tenemos al maestro Daniel Solís, que es originario de aquí de Tijuana, Baja California, egresado del Instituto Tecnológico de Tijuana y de la Universidad de Guadalajara con una licenciatura en Gestión Cultural. Tiene un diplomado en Arte y Espacio Público nuevamente, y un magíster en Gestión Cultural por la Universidad de Chile. También realizó un seminario en el valor de la creatividad y la innovación, la economía naranja, este mismo año, y gestión de proyectos de desarrollo por el BID y el INDES, y un diplomado en el CETIS en formación de líderes de proyectos. Pasamos a nuestro siguiente panelista, la maestra Andrea Núñez. Es licenciada en Estudios y Gestión de la Cultura por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Está especializada en Políticas Culturales por la UAM y maestra en Administración del Arte por la Universidad de Columbia, Nueva York. Esta maestría la pudo llevar a cabo con el apoyo de la Fundación Jumex de Arte Contemporáneo, la beca Fulbright Robles y Fonca CONACYT. Su trabajo como gestora cultural se enfoca en el desarrollo institucional y la procuración de fondos. Ha colaborado con instituciones como Artículo 21, Contemporary Art Partners, el Whitney Museum of American Art en Nueva York, y colabora actualmente con SOMA México y con el Museo de Arte Moderno. Finalmente, pues tenemos a David Mariano, el maestro David Mariano. Es originario de la Ciudad de México, es licenciado en Danza Contemporánea por la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea y también licenciado en Gestión Cultural por la UDG. Es bailarín, coreógrafo, maestro y gestor cultural con más de 17 años de experiencia. Ha trabajado en compañías muy importantes de nuestro país, como es Contempodanza, Lux Boreal y Péndulo Cero. Y pues ha tenido experiencia también en países como España, Alemania y Lituania. Y aquí nos están acompañando los tres, aprovechando estos acercamientos que nos trae la pandemia con el tema de las tecnologías, y nos da mucho gusto tenerlos a todos. Gracias por aceptar la invitación. Y pues bueno, sin más preámbulo, iniciamos ya con el diálogo, primeramente con el maestro Daniel Ríos. El maestro Daniel Ríos, como bien mencionábamos, pues tiene experiencia aquí en Tijuana, Baja California, aunque también en Monterrey. Entonces, primero, maestro Daniel, si nos pudiera dar a todos una pequeña introducción sobre el tema de economía naranja y el concepto de la industria cultural dentro de las industrias creativas, por si aquí tenemos gente que está interesada en el tema, pero apenas esta va a ser su primera introducción. Entonces, brevemente sobre ese tema, y ya después pasamos a un contexto general sobre la industria cultural en la región norte. Bien,
Hola Cristina, muchísimas gracias en principio por la invitación, a ti, a Margarita y a Gustavo obviamente. Un saludo muy cariñoso también hasta Ciudad de México para Andrea y David, allá en Berlín, que ya hace rato que no tenía el placer de conversar, pero ya no será la oportunidad de continuarlo. Pues como bien comentas, una de las industrias que los últimos 10 años aproximadamente en México ha tenido un mayor crecimiento es la industria creativa o la denominada economía naranja. Hemos pensado o se ha rediseñado en el desarrollo del tiempo cómo se ha construido o qué estructura tiene el plantear lo que significa la economía naranja, qué tiene en común una actriz o un actor, un arquitecto, un chef, un creador de videojuegos, una diseñadora o un artista escénico, llámese músico, bailarín, etcétera, etcétera, ¿no? O hasta un artesano. Pues que todos ellos crean un ecosistema que conforma lo que es la economía naranja. Uno de los principales conceptos que se tiene definido, pues es el que realiza el Banco Interamericano del Desarrollo, ¿no? Que manifiesta que la economía naranja es un conjunto de actividades como una forma encadenada que les permite que las ideas se transformen en bienes y productos, llámese en servicios artísticos o culturales, y cuyo valor está más determinado a lo que es la propiedad intelectual o el derecho de autor. Sin embargo, aún así de que existen bastantes definiciones, se pueden identificar en todas ellas tres conceptos básicos. El primero, que es el reconocimiento de que además de su valor social y de identidad y valor creativo, el arte y la cultura puede ser fundamento de bienes y actividades económicamente productivas. Segundo, su relación con los derechos de propiedad de intelectual, que son los derechos de autor. Y tercero, por el papel directo que estas actividades muestran en sus cadenas de servicios, donde el valor se transforma en un producto, donde el valor de estas cadenas se transforman las ideas en productos, llámese bienes o servicios. Hemos entendido que la creatividad, la innovación y la cultura pueden ser unos componentes de un gran ecosistema del que forman parte los creadores, los gestores culturales, las organizaciones no gubernamentales, obviamente la participación de la iniciativa privada y del sector público. Esto ya que representa un gran impulsor económico y social para cualquier localidad, región, país. En México tenemos la fortuna que hay un importante crecimiento de las industrias culturales, sumado a que tenemos un detonante valioso patrimonio cultural y artístico, por lo que nuestra región tiene un espacio muy potencial en su desarrollo a través de esta economía naranja. ¿Qué sucede con nuestro sector en la actualidad? ¿No? En esta actualidad que desde marzo, a finales de marzo, en México se vincula con el COVID y que desde inicios de año en Europa nos dio el ejemplo de lo que podría haber sucedido, que no prevenimos, pero que tenemos en nuestra actualidad. Es muy detonante que el sector de las industrias creativas y culturales en estos momentos se encuentra entre los más afectados por la actual crisis del COVID, debido a que se ha perdido de manera repentina y masiva oportunidades de ingresos. Muchas pequeñas emprendimientos o ya empresas bien constituidas, así como profesionales independientes, han enfrentado el hecho de la bancarrota, de la crisis económica. Esta crisis no solamente amenazó la estructura para la supervivencia de las compañías y trabajadores independientes en la producción cultural y creativa, sino que desde que el COVID se impactó en el país, en la forma en la que vivimos, en tan solos pocos meses, nos forzó a desaprender la forma en la que trabajábamos, en la que estudiábamos y en la que hasta nos relacionamos, ¿no? En esta hora aprovechamos la tecnología o las herramientas virtuales, que el que no se mantiene activo o vigente se tendrá que adaptar o se tendrá que reconfigurar, pero que es un tema que a nivel nacional, a nivel sector cultura, se ha venido manejando durante los últimos sexenios y sobre todo en el ambiente cultural, en la aplicación de las nuevas tecnologías o herramientas para el hecho de la cultura que manifestábamos como una alternativa, no como un hecho procedente de utilizarlo a bien de la única forma de activarse. Pero bien, las industrias creativas y culturales
mencionaba que han presentado pérdidas millonarias por la cancelación de los espectáculos, los conciertos, los festivales, la apropiación de lo que es la suma de los cierres de los museos, restaurantes, cines, teatros, establecimientos considerados como no esenciales, pero que también no hemos detonado la figura del turismo cultural, todos aquellos espacios donde la gente acudía a una actividad de esparcimiento, pero que como patrimonio estaba abastecido de los ingresos propios para el mantenimiento, operación y reactivación en lo que nosotros manejamos como este turismo creativo o de aportación. A medida que la pandemia o el coronavirus se ha identificado en nuestra localidad, hemos tenido que reorganizarnos. A muchos trabajadores como los independientes o los freelance, como se les conoce, del sector creativo, les ha resultado cada vez más difícil sobrevivir, llámese por muchos factores que están identificados en cuanto a la existencia de seguridad social, integridad de economía, de patrimonio estable, etcétera, etcétera. Pero que es importante mencionar que estos emprendedores creativos en México, o básicamente en la localidad en la que cada uno vivimos, son en su mayoría jóvenes que aprendieron a hacer negocios durante el proceso mismo de la gestación de su empresa, arrancando estos negocios con su propio recurso, con su propio patrimonio. Hay un documento o una referencia por parte de una publicación del BID que se llama Emprender un futuro naranja, donde se menciona que un 58% de los jóvenes han manifestado no generar un ingreso suficiente para vivir su emprendimiento antes del COVID. Ahora, estos emprendimientos han caído en la bancarrota y, por supuesto, en la nula existencia de los mismos. Hay un impacto muy significativo también, mencionaba hace rato, en lo que las poblaciones remotas viven del turismo creativo, ¿no? Aquellas entidades que al recibir X visitantes, las actividades que se generan en principio como epicentro de la localidad es lo que se vuelve activo económico de esa localidad. Podemos poner un ejemplo como la Guelaguetza en Oaxaca, que obviamente la gente que acude directamente a visitar la Guelaguetza se realiza o detona una serie de factores económicos en ese estado. Podemos hablar del Cervantino, podemos hablar obviamente en la Ciudad de México la diferencia de los museos, podemos hablar de los pueblos mágicos que existen en cada entidad federativa, donde es el principio motor de visita y que detona, insisto, una serie de, pues, el turismo comercial hacia el hecho de ocupación hotelera, derrame económico a los artesanos, gastronomía, disfrute de actividades de esparcimiento de la localidad, como sitios arqueológicos, etcétera, etcétera. Algo que tenemos que tener como un dato muy relevante en cuanto a lo que genera el COVID en esta industria, y que la mayoría de la industria está provocada por jóvenes, es que el número de personas que se han visto afectadas económicamente por esta crisis, ya que nos ha mencionado un índice de la calidad de empleo del sector privado de Estados Unidos, que más de 37 millones de jóvenes en ese país han sido vulnerablemente afectados por la misma, ya sea despedidos a corto plazo, sin factor de trabajo, o que han, insisto, quebrado sus emprendimientos, ¿no? Pero hay una cuestión muy favorable dentro del sector cultura, aún así, con las condiciones del COVID, porque está tácitamente dicho que los primeros en responder ante cualquier crisis o cualquier desastre natural en cualquier comunidad es el sector de las artes, ¿no? Ya que se vuelve un componente esencial de una respuesta inmediata ante estas emergencias, siendo a menudo los creadores o los creativos uno de los primeros en responder. Llámese los artistas escénicos, los literarios, los diseñadores o en la gastronomía misma. El caso del brote del COVID, es muy particular, pero es un hecho de que tenemos que ir aprendiendo. Tenemos que ir revalorando la visión de una manera conjunta para poder equilibrar las condiciones, ¿no? Hay que buscar nuestra capacidad de respuesta inmediata, los escenarios que se proyectan, de qué manera los vamos a reinventar, cómo convertir la creatividad de una idea que a través de los desafíos se vuelva una apuesta de innovación, y ahí es donde el sector de la industria cultural
a través de su ecosistema que habla de todos estos paralelos que van amalgando cada una de las actividades, se convierte en el poder único de sacarlo de manera conjunta. El desafío actual es el diseñar los apoyos públicos que alivianen y que alivien los impactos económicos negativos que hemos tenido en este plazo. Ayudar a identificar nuevas oportunidades a mediano y a futuro para que los diferentes actores, tanto el sector, tanto el gobierno como la iniciativa privada y con el apoyo de la sociedad, busquemos la participación de una producción de productos y bienes que vengan a generar una mayor condición y prever lo que podemos predestinar que pueda volver a suceder en 20, 40 o 100 años, ¿no? Porque el COVID llegó de una manera repentina, pero no llega para irse, queda para una forma de reactivar nuestra forma de vida. No hablo del supuesto a nueva normalidad, porque en lo personal me molesta mucho el término de nueva normalidad, porque es a regresar, en mi caso, a darle un tiempo a que se establezca, que equipare un equilibrio y volver a nuestra normalidad, a como estábamos acostumbrados a desarrollar un concierto o una presentación de danza en vivo, con el público del ambiente, y no tenerlo como una alternativa a través de verlo de un video, que eso significaba antes en las artes, una alternativa, no una puesta en escena, que era la forma natural de llevarlo a cabo, ¿no? Ahí mismo, debemos de concientizar la importancia de que tiene el sector creativo, no solamente hoy, pero hoy más que nunca se ha hecho evidente su importancia ante la sanidad mental que provoca, ante el bienestar colectivo que humaniza, porque es otro de los sentidos que hemos encontrado en una cuestión de solidaridad, el ser consciente, el ser responsable. Es bien sabido que el gobierno ha incentivado, o los organismos públicos han incentivado la motivación de que se den las normas, protocolos, pero cabe en la responsabilidad social el hecho de tomarlos en cuenta. Asimismo, vamos generando que la economía, no solamente la naranja, porque al final de cuentas va empapelada a lo social, a lo político y a la salud en principio, de que se dé esta convergencia para generar mejores capitales de desarrollo, donde el país produzca la mejor forma y alternativa de continuar activamente en su desarrollo potencial. Casos como el COVID nos demuestran que no podemos dejar de considerar las industrias creativas y culturales de manera discrecional, pues son y seguirán siendo el motor crucial del crecimiento y del desarrollo económico de nuestros pueblos, de nuestras localidades, de nuestros países. Es ahí donde la economía naranja llega a identificar el impacto y el valor potencial en su crecimiento, en su desarrollo, en la generación de empleo, en la competitividad, en los mecanismos que promueven la interacción de estos sectores para continuar estrechando el crecimiento de una economía que en México está abarcando no solamente las bellas artes, sino cada una de las que identifica en la localidad, y que por ello mismo hemos encontrado que los retos como los actuales siguen siendo desafíos, y estos desafíos deben de involucrar una innovación. Y es ahí donde un proceso creativo simplemente también nos da la solución para poder generar, al tener las herramientas y los materiales cercanos, generar los procesos y los productos que nos lleguen a identificar como la humanidad que somos. Eso es un poco de lo que generamos. Excelente, muchas gracias, maestro Daniel. Igual, si pudieras agregar cualquier otra, si hay alguna propuesta en específico en el contexto de la industria cultural de Baja California o específicamente de Monterrey, alguna propuesta post pandemia. Igualmente ya nos dice con tu intervención un poco de qué es lo que podemos esperar después. Sí, mira, los últimos años que he estado colaborando con Nuevo León, una de las figuras que encuentro de referencia distintiva entre Baja California y Nuevo León, y yo que promulgo ser de Tijuana, donde ando, pero que he encontrado el aprendizaje de las formas de disciplina y orden que llevan en Monterrey en particular, ¿no?
hablando desde la perspectiva del sector público, es que ahorita, por ejemplo, en Monterrey hay una escasa participación en el sector creativo para la industria naranja, porque hay un poco de donde el gobierno y sus políticas públicas cubren todas las expectativas de una comunidad y la iniciativa privada tiene bastante participación, por lo cual al artista, llámese solo o grupal, no requiere de generar desde su perspectiva cuestiones de emprendimientos para provocar lucro, simplemente sigue en el asistencialismo, tanto otorgado por la iniciativa privada como por el gobierno. Pero aún así, desde el 2019, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nuevo León ha implementado, obviamente, el alinearse a las políticas públicas del país y sumado a esto, pues lo que es la economía naranja. Y en el 2019, bueno, se hizo el diagnóstico de que al tener escasa o nula participación de la comunidad creativa en generar proyectos que manifieste lo que es la industria cultural, se dio la tarea, obviamente, de lanzarlo como una política pública, pero desde el gobierno de Conarte. Y lo que se hizo fue iniciar las bases, como el generar hacia la población qué existía o qué es la economía naranja. Por lo cual llevó en el 2019 el Conarte una firma de un convenio con la Secretaría de Economía y del Trabajo, el cual derivaba para la creación de programas de fortalecimiento de las empresas creativas y culturales. ¿Cómo se daba esto? Obviamente, con formación y capacitación y sensibilizar el tema a toda la comunidad creativa. Pues, como se hace en la mayoría de los casos, a través de seminarios, talleres, consultorías, entrenamiento para los emprendedores, implementar los programas activos, el monitorear y el dar seguimiento a aquellos emprendimientos que estaban situados en la razón. Ahí se destacó el trabajo conjunto que se genera a través de la Secretaría de Economía y del Trabajo de Nuevo León a la necesidad de impulsar este sector. Y desde Conarte buscaba los esfuerzos con la iniciativa privada para que se dieran proyectos colectivos y de desarrollo que generara, obviamente, la industria cultural. En Monterrey hay muy pocos ejemplos, a diferencia de lo que existe en Baja California o en Tijuana. En Monterrey podemos encontrar a Norte Creativo, que es una C que genera proyectos culturales. Está la Escuela Adolfo Prieto, que a pesar de que depende de gobierno del estado, genera programas y proyectos de ensambles grupales. Está el Centro Cultural Rosa de los Vientos, donde existen asociaciones civiles que generan arte de oficio y que se van dando las condiciones para dar esta formalidad que se busca en la economía naranja en Nuevo León, pero estamos hablando que tiene a razón un par de años. Lo que sí se genera en Nuevo León es una estructura, lo que le llaman ciudades creativas, donde ya hay un acercamiento de un diseño y una planificación macro, no solamente la manifestación de las artes, sino todas aquellas que se van sumando y que habla de una ciudad o una metrópoli, como ellos le ponen, una metrópoli sustentable en cualquier sector y que todas se alinean horizontalmente y donde las bellas artes tienen la misma importancia que el sector salud, que el sector seguridad, porque al final de cuentas van de manera convergente para que se cree una a otra. Es como un efecto dominó. No puede mover una ficha sin que la otra tenga un efecto secundario. Y eso es lo importante o lo que se está logrando a través de estas economías creativas. ¿Cuál ha sido el modelo a seguir en ciudades creativas para Nuevo León? En este caso, Medellín, Bogotá y Cali, Colombia, ¿no? Nuevo León, directamente como estado, firmó un convenio con Colombia, con Antioquia, Ciudad de Antioquia y Ciudad de Medellín, donde han sido el modelo impulsado para generar estas ciudades creativas y donde integra o se inmerge lo que es la economía naranja de los activos que actualmente tiene Monterrey, que son estos 3 o 4 asociaciones civiles que generan productos y bienes culturales. ¿Cómo se estructura en manera de planificación la economía naranja en Nuevo León? Pues te decía, en principio hay una capacitación para los emprendedores, ¿no? Talleres, seminarios y herramientas que les dan a fortalecer sus proyectos, ¿no? Son módulos
obviamente con diferentes sesiones y repeticiones para que ellos lleven a cabo su formación y su capacitación. En segundo momento, hay una consultoría, expertos, especialistas que tienen su propio blog para generar esta forma de fortalecer o refortalecer lo que los emprendedores quieren desarrollar. En tercero, hay un entrenamiento particular y directo para los emprendedores. Ahí de manera individual se va dirigido a emprendedor y empresa para establecer qué es lo que quieren implementar, cómo quieren mejorar lo que están desarrollando, cuáles son sus procesos y objetivos claros a corto plazo, y que estos entrenamientos son express, inmediatos y de resultados así tajantes, inmediatos. La cuarta es las que va en paralelo con estas tres, pero es como un término corto. Son campañas de socialización y sensibilización, tanto para el sector público, la iniciativa privada y la comunidad artística, sobre todo enfocado a la comunidad artística para que crezca el número de generación de emprendimientos culturales. Ahí se da, esta campaña tiene obviamente todo un enfoque de comunicación y de mercadotecnia dirigido a esta comunidad. Insisto, la importancia de fortalecer los procesos de la economía creativa de una región que está caracterizada por la economía industrial, ¿no? Pero que no se deja de lado que es una fuente económica muy importante para el crecimiento que tiene social en Nuevo León. Y el último, como el quinto aspecto que genera Nuevo León, es un programa de fortalecimiento a las empresas creativas y culturales, que esto se da como se me terminó el término. Estos programas se generan a través de un valor curricular en la Escuela Adolfo Prieto, que pertenece a CONARTE, pero que también un patronato lo respalda, donde traen especialistas de diferentes partes de Latinoamérica a dar estas pláticas o estas formaciones para crear los vínculos necesarios en la interacción de la horizontalidad y de la conectividad que existen entre proyectos y emprendimientos con características similares o afines en los países que desarrolla tanto los especialistas como Nuevo León. Eso es lo que Nuevo León está realizando en la economía naranja. Insisto, están en las bases desde 2019 a la fecha para crear ese músculo donde se está pensado que el 2022, 2023 tenga una fuerza tal que la economía naranja de Nuevo León va a tener la paralela a la economía, bueno, en el sentido subjetivo, a la economía de la industria que se da, ¿no? Pero a nivel de importancia, obviamente no a nivel de ingresos, pero sí a nivel de importancia. Y bueno, de ahí a la fecha se han generado módulos importantes de formación, como lo que es a los artistas, cómo deben de entender el sistema de administración tributaria para el sector cultural, cuáles son los derechos para marcas y propiedades de intelectualidad, el cómo constituir o instituir una empresa creativa y cultural, el diseño de proyectos culturales, artísticos o creativos, la gestión de patrocinios y procuración de fondos, las estrategias de venta para la industria creativa y cultural, el marketing cultural, el marketing digital y, aunado a todo, la innovación para empresas creativas, que es como la característica que va a detonar lo que la economía naranja en Nuevo León puede resurgir a favor, ¿no? De ahí, la economía creativa de Nuevo León ha tomado la intención y el alcance para poder llegar protegido a establecer este paradigma de lo que Nuevo León tiene como economía naranja, ¿no? Excelente, muy bien. Pues eso ya nos da un panorama un poco de las diferencias entre Nuevo León y Baja California, y también ahí nos llevamos pues algunas notas del caso de Nuevo León, cosas que igual podemos tomar como ejemplo en Baja California. Y pues bueno, ahora pasamos con la intervención de la maestra Andrea Núñez. Maestra Andrea, primeramente, si puedes darnos un poco una idea de las diferencias entre la administración del arte y la gestión cultural. ¿Qué herramientas te dio la administración del arte para tu profesión como gestora cultural? ¿Qué crees que nos puedan aportar?
Y también por otro lado, también un tema muy grande, pero como estás especializada en el tema de procuración de fondos y desarrollo institucional, ¿cuáles son algunas de las carencias que ves de manera general en el sector cultural mexicano en el tema de procuración de fondos para las instituciones culturales, ya que sabemos que has colaborado con varias? Y no solo las instituciones culturales, también pues los creativos, que sabemos que también trabajas en lo individual. Ok, bueno, voy a ver cómo lo puedo contestar. De la administración y la gestión, digamos que no es que sean tan diferentes, también es un sector que ha cambiado mucho. Yo estudié gestión cultural, ya me gradué hace tiempo, más de 10 años, y en ese tiempo la gestión cultural pienso que estaba en una transición, apenas empezaban varios programas de profesionalización, que había diplomados, empezaron las maestrías y las licenciaturas. Entonces, digamos que de menos en ese tiempo, hace unos 12 años, había mucha relación con el tema de identidad, de patrimonio, tratar de entender qué era cultura. Empezaba también lo de industrias culturales también. No se hablaba tanto de marketing cultural, por ejemplo. Entonces, siento que se ha transformado mucho y ya parece también más o tiene más relación con la administración del arte o administración cultural, que son programas de administración tal cual, en donde ves como un MBA, donde ves administración, contabilidad, finanzas, marketing, no sé, gestión de recursos humanos, temas de ese tipo organizacionales. Y bueno, pues lo aplicas al área artística. Y hay dos vías en las que puedes ver esto, porque por un lado está la administración de los proyectos culturales que tienen fines de lucro, y también la administración o la gestión de los proyectos culturales que son sin fines de lucro. Ok. En ese sentido, pues quizás esa sería la diferencia, que está mucho más enfocada en la parte administrativa de la organización. Y bueno, pero de todos modos veo que los programas de gestión cada vez más se enfocan también en esos temas, y los programas que he estado viendo aquí en México ya integran más temas como el marketing o finanzas o incluso estadística y temas así, que me parece excelente para poder aplicarlo al campo. Y con eso lo relaciono a la segunda pregunta, que cuáles las dificultades en la procuración de fondos o en el desarrollo institucional, pues tiene que ver definitivamente con la profesionalización del campo. Entonces, por un lado, mucha gente hace desarrollo o hace procuración por intuición, porque cayó en un departamento de eso o tuvo que empezar a ver esos temas, y con el tiempo pues fueron tomando experiencia. Y bueno, por supuesto, no, o sea, digamos, con la experiencia pues han logrado muchísimas cosas, pero la intención es que se vaya profesionalizando poco a poco y que tengamos metodología para poder hacer la procuración de fondos, departamentos que sean más fuertes, con planificaciones más claras, con métodos más claros para saber cómo acercarnos o cómo hacer un levantamiento de fondos, y también el término, la transparencia de esta procuración de fondos, que también es súper importante para darle legitimidad a esta área. La segunda, que tiene que ver con la transparencia y la legitimidad, y bueno, que es un problema fuerte, es la formalización de ese sector. Es decir, todavía hay muchas organizaciones que no se formalizan como tal, no son asociaciones civiles o no están dados de alta, no tienen las donatarias autorizadas, esto y lo otro. Pero bueno, digamos que eso es lo que lo hace complicado por un lado, porque si no tienes esos mecanismos formales o legales para poder hacer la procuración de fondos,
pues se vuelve muy difícil acercarte al público o acercarte al sector privado o al sector público para poder captar esos fondos. Y bueno, la otra tiene que ver con que quizás la última es que tiene su dificultad hacerlo formal, o sea, no es solamente un hecho de desconocimiento del campo, sino que pues sí tiene su dificultad para, sobre todo la gente que va empezando o los emprendimientos más pequeños, tiene su dificultad porque pues hay que conseguir los abogados que sepan de ese ámbito en específico, hay que hacer inversiones iniciales para poder tener las actas constitutivas, tener al contador que te ayude para llevar a cabo todos los papeles que necesites para darlo de alta, para estar al tanto de los cambios fiscales que van sucediendo. Entonces, bueno, digamos que en ese sentido, probablemente desde mi punto de vista, lo más complicado del ámbito es la profesionalización y formalización del mismo. Y bueno, después, cuando haces las solicitudes, también hay mucho trabajo de educación con ya sean los patronos, los patrocinadores, para que conozcan cuál es el alcance de sus aportaciones con la sociedad civil para la procuración de fondos de proyectos culturales. Entonces también hay mucho trabajo desde ese ámbito para demostrar que el dinero que se recauda pues no es lavado de dinero, que efectivamente se va a donde se tiene que ir, que esas aportaciones o esos fondos, fondos perdidos, por así decirlo, sí tienen un retorno, que a lo mejor no es un retorno económico, pero sí es un retorno de visibilidad, es un retorno a la comunidad, es un retorno a la educación de un sector en específico, una comunidad específica, que también le da visibilidad a la empresa, por ejemplo, en un patrocinio. Entonces, también tanto del sector mismo como los sectores con los que tiene que estar participando, por ejemplo, el público, el sector público, pues hay mucho trabajo de educación, de formalización, de profesionalización. Excelente. Pues bueno, creo que definitivamente ya teníamos una carencia antes de la pandemia en todo este tema de procuración de fondos y diversificación de fuentes de ingreso, tanto para creativos como para instituciones culturales. Entonces, el reto post pandemia, digamos que es muy similar al que tenemos ahorita y teníamos antes. Entonces, tomamos ahí nota de todo esto. Realmente hay muchas estructuras que ignoramos y que tenemos que empezar a implementar en los proyectos culturales y en las instituciones culturales. Y Claro, pues como bueno, dices, ya estaban, pero ahora son más evidentes, ¿no? claro, sí, por estas mismas pérdidas que comentaba el maestro Daniel Ríos, ahorita va a ser como el tema, si ya era el tema procuración de fondos, bueno, va a seguir siendo. Y pues bueno, si hay alguna aportación que puedas hacernos sobre el contexto norteamericano con tu formación en aquel país y también pues a manera de cierre alguna propuesta post pandemia para el tema de desarrollo institucional para instituciones culturales tal vez más pequeñas, tomando en cuenta el contexto de Baja California que si son privadas son más pequeñas. O para creativos que pueden que nos estén viendo por aquí varios artistas. A ver, de una propuesta de contexto norteamericano, pues bueno, simplemente ellos tienen una estructura diferente porque nosotros estamos más vinculados con el Estado. El Estado tiene una infraestructura muy grande en el sector cultural y sigue siendo como pues lo que sostiene a casi todo el país. Pero bueno, digamos que la estructura de allá está más enfocado en la ciudadanía o en el tercer sector, que son las non-for-profits, y la relación con las organizaciones o las empresas. Y bueno, hay otra participación. En ese sentido, pues es diferente. Pero no significa que seamos totalmente diferentes. Incluso pienso que las organizaciones aquí en México poco a poco se están diversificando más. Muchas organizaciones
ya no solo ven al Estado como el único medio para poder darle soporte a sus proyectos, o soporte financiero, sino que están pensando en otras medidas o otras vinculaciones, o otras alianzas para poder darle soporte a los proyectos, como dices, tal cual, la diversificación de fuentes de ingreso. Y bueno, eso es algo que los norteamericanos han hecho desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, creo que en ese sentido se empiezan a aparecer mucho las instituciones o las estructuras de muchas instituciones. Y bueno, lo que estaba pensando de emprendimientos más pequeños, o qué sugerencias, no sé. Lo que veo es que definitivamente va a haber mucha competencia, y no queda más que sí hacer más diversificado la manera en la que estaban generando ingresos. Y en ese sentido, pues tocará, justo como lo comentó Daniel, tocará ver o innovar diferentes maneras o productos o servicios que puedan darle soporte a estos proyectos. Pero ahora sí que nos toca a nosotros como idearnos nuevas cosas, nuevas formas de hacerlo, que a lo mejor no estaban tradicionalmente relacionados con ciertos proyectos culturales, ¿no? Entonces, no sé, digamos, otro tipo de vinculaciones, ya no es nada más el evento presencial, sino que sí tenemos que pensar cómo vamos a hacer una relación, a lo mejor con una plataforma streaming, para que ahora se convierta en otro tipo de servicio, quizás, sí, pero pues que le dé oportunidad a que siga funcionando las actividades, o la promoción, o el objetivo mismo que tenía la organización inicialmente. Entonces hay cosas que a lo mejor ya no van a funcionar, y que nos toca como revisar cómo hacerlas diferente. Y también creo que otro punto muy importante son las alianzas. Definitivamente este es el momento en el que se tienen que consolidar organizaciones a lo mejor más pequeñas, para hacer grupos más consolidados, digamos, entre proyectos. Entonces, ahora es cuando se pueden hacer esas como alianzas o asociaciones, pues para poder seguir adelante. Ahora es cuando hay que hacer eso. Claro, sí, definitivamente va a tocar innovar para todo el sector, los creativos, gestores culturales, toda la gente que formamos parte del sector cultural en México. Y pues bueno, en el mundo en general ya han habido diferentes estudios, y también diferentes países han sacado como fondos especiales para recuperar al sector cultural ahorita con el tema de la pandemia, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entonces sí nos va a tocar definitivamente innovar más en el tema de desarrollo institucional y procuración de fondos. Y pues bueno, nada más para comentar aquí, vi que en el chat hay una pregunta. Si les parece, seguimos con la participación del maestro David Mariano, y ya al final ya nos vamos con las preguntas y respuestas. Pues bueno, maestro David, primeramente, si nos pudieras compartir un poco del impacto de la pandemia, perdón, como creativo en el exterior, como mexicano en el exterior, cómo ha sido vivir pues todo este tema de la pandemia. También si nos pudieras dar ejemplos de algunas de las soluciones o fondos y demás que se han dado en Alemania para el sector creativo por toda esta parte de la pandemia. Ok, bueno, buenas tardes, muchas gracias. Responderé primero a cómo el gobierno alemán ha apoyado a los artistas, y de ahí me iré con cómo yo lo he vivido. Creo que Alemania dio dinero en efectivo. Hubo un periodo desde marzo a abril, donde otorgó dinero a los artistas, una cantidad considerable, 5,000 euros, para poder sobrevivir. Entonces, todo el mundo que era artista freelance podía aplicar, y no había ahora sí que era como una beca, no tenía que reportar nada.
Entonces, eso realmente ayudó a que muchos se despreocuparan porque justo, ¿no? Aquí el modelo en Alemania es un poquito como comentaba Andrea en Estados Unidos. A diferencia de México, aquí se cambia el modelo. Eres un freelance desde que llegas a Alemania, te tienes que reportar a la agenda, al Finanzamt, que es la oficina de impuestos. Y para empezar a trabajar, te declaras como freelance o como autónomo. Es decir, que ya eres una empresa. Y dependiendo de cuánto ganas, estás en una categoría pagando o cierta cantidad, cero de IVA, o si ya eres autónomo, ya empiezas a pagar desde el 19% de IVA o un 21%. Entonces, depende cuánto ganas anualmente, es ya esos modelos. Entonces, bueno, durante la pandemia, claro, como todo se cerró, no había cómo generar dinero. Entonces, el gobierno alemán otorgó estas becas. Y primero fue paulatino, primero para los freelance, después en abril cambió el modelo y entró el Estado y empezó a apoyar a las microempresas. Entonces, es decir que el primer apoyo fue para los individuos que pudieran pagar su renta, su seguro médico, y el siguiente apoyo ya con el nivel nacional eran para los que tenían sus empresas, para pagar a los empleados, para pagar las rentas, para pagar el seguro de todos los demás. Entonces, en ese sentido, no, los artistas se sintieron más tranquilos, no dejaron de crear, al contrario, pudieron empezar a crear y relajarse y empezar a poder hacer otro tipo de conexiones, ¿no? Sin esta presión del dinero. ¿Cómo lo viví yo como artista mexicano? Pues yo estuve entre la mitad, porque yo me quedé atorado en México durante la pandemia y justo no alcancé a recibir la información. Entonces no pude aplicar a ese apoyo, por lo cual estaba yo estresadísimo, porque claro, ¿no? Tenía que seguir pagando mi cuenta en euros, mi renta. Pero aquí en Alemania hay otro sistema que el gobierno también apoya. Hay un sector aparte donde pues, apoya a las gentes que no tienen trabajo, que puedes pagar tu renta, puedes pagar tu seguro médico, que aquí todo el mundo tiene que tener seguro médico y es bastante caro, pero puedes acceder al gobierno, a que el gobierno te apoye. No es fácil, muchas cosas burocráticas, desde saber cuánto vas a ganar en el siguiente año, aunque no sepas, pero tienes que ir haciendo una serie de documentos que si llegas a acceder a eso, bueno, te da un soporte, ¿no? Y todavía hay como 2, 3 fases de ese apoyo gubernamental donde puede ir aumentando. Entonces también eso genera tranquilidad para poder seguir viviendo. Ahorita actualmente cuento con este apoyo que justo aunque estoy haciendo otros trabajos, por COVID, permitió que no importaba si tenías otros trabajos, podías acceder a esta ayuda del empleo. Que antes de COVID, solamente podías acceder si no tenías empleo. Entonces, en ese sentido, como artista mexicano, bueno, me ayudó poder ya tener residencia aquí en Alemania, ¿no? Eso es prácticamente. Perfecto. Y pues bueno, sabemos que todo este tema de la pandemia primero pegó en Asia, en Europa, y ya después nos empezó a pegar un poco más acá en América. Entonces, digamos que parece ser que en Europa ciertas cosas del sector cultural pues ya están más avanzadas. Por ahí Reino Unido empezó a sacar fondos ya hace 1 o 2 meses. Entonces, creo que sería muy enriquecedor saber, de acuerdo a lo que se ha estado viendo en Alemania, cuáles son algunas propuestas que pudiéramos tomar tal vez de ejemplo. Sabemos que el contexto mexicano es diferente, pero alguna propuesta de ejemplo aquí para el contexto mexicano, igual específicamente para el caso de artes escénicas, que ha sido todo un reto migrar a todo este sistema en línea, ya que todo pues, es muy presencial y demás. Entonces, si pudieras aportarnos un poco en ese lado. Sí.
De hecho, creo que es importante sí hablar en contexto en el sentido de que, bueno, Alemania es más pequeño, mucho más pequeño que México, también en cuestiones de habitantes y economía. Los modelos pues, económicos en cuestión de las artes también son diferentes, ¿no? Como hablaba Daniel, en México el gran soporte es por el Estado. El Estado es el que dictamina las reglas y de cómo se está creando. Entonces es como un elefante que se va moviendo pesado, grande, y eso toma más tiempo. Entonces la gente va realmente replicando los modelos de otros. O sea, la institución agarra, copia un modelo y lo empieza a implementar. Y entonces todos los artistas empiezan a trabajar en función de esos modelos. ¿Qué pasa? Que terminas siendo un empleado de las instituciones. ¿Qué pasa? Que siempre vas tarde de lo que va evolucionando, cómo va evolucionando los mercados. Aquí en Alemania, el hecho, y creo que, y bueno, México creo que es una cosa especial en cuestión de todo el mundo, porque creo que nada más en México está estas cosas pues, de los apoyos institucionales tan grandes, que también es una bendición, gracias a eso que pude estudiar como bailarín, y puedo tranquilamente pararme en los escenarios y sentir que tengo esa información, porque toma tiempo, ¿no? Crecer en compañía, trabajo en equipo, depurar los procesos, eso te ayuda a poder, cualquier mexicano que sale de las escuelas puede integrarse a otros lugares en todo el mundo, eso lo puedo asegurar 100%, porque tiene las herramientas técnicas. Sin embargo, hablando de emprendimiento, el hecho de que aquí, desde que inicias tu carrera, que soy artista, tienes que ser una pequeña empresa, tienes que saber ya de otras herramientas, justo de cómo vas a pagar tus impuestos, cómo generar tus eventos, cómo cubrir todos este espectro de ser un emprendedor. Incluso, sí es cierto que lo que ayuda, una cosa en Alemania que ayuda mucho es que ya hay un nicho de mercado que compra las cosas, que de repente en México también es difícil, aunque hay muchos apoyos, todavía la gente muchas veces no compra, no tiene todavía esa sensibilidad de ir a acercarse y comprar las cosas. Claro, ya están los festivales, ya la gente en México ya está sensibilizada, ya sabe que viene el Cervantino, ya sabe que vienen todos estos festivales, pero no necesariamente lo consume, va y lo compra. Aquí en Alemania y en otros lugares sí hay un mercado, ¿no? Desde que propuestas demasiado experimentales, hay un mercado que puede ir a comprarlo, ¿no? También por las economías. Entonces eso también cambia las reglas del juego. ¿Qué ayuda en cuestión de soporte de gobierno como artista? Uno, que el mismo sistema fomenta este nicho de mercado, esta gente que puede tener el dinero para comprar. La otra, que como artista, sí hay opciones. Por ejemplo, hay un seguro médico para artistas, que solo los artistas pueden aplicar, que se llama KSK, Künstler Social Kasse, donde en el sentido, por ejemplo, tiene también un procedimiento para acercarse, ¿no? Pero, por ejemplo, es como un banco, te da un préstamo, pero te ayuda, te paga tu 50% de tu seguro médico. Entonces tú, por ejemplo, un año que sabes que vas a ganar cierta cantidad de dinero, es el año que puedes aplicar, ¿no? Que lanzas tu carpeta, todo lo que vas a ganar, y entonces te hacen un análisis y ellos te prestan, y entonces tú ya cubres eso que realmente es bastante. También aquí sí hay apoyos específicamente para alemanes, ¿no? O sea, que sí tienen un fondo, que tienen un teatro, que tienen una compañía, pero son pocos. Pero hay mucha rotación de personal, porque hay muchas personas fluctuantes. Entonces también el mercado cambia. Creo que en México se hace arte para México,
pero aquí en Alemania se hace arte para el mundo. O sea, como hay tantas personas de diferentes lugares, puedes estar bailando ahorita en la producción para Japón y para Estados Unidos y para Corea y para Nueva York. Entonces, entra en diferentes mercados. Entonces, también da la oportunidad de poder acceder a otras cosas, ¿no? Los artistas están buscando sus opciones cambiar las políticas de Estado. No como en México, que estás pensando de cómo vas a aplicar para el FONCA el siguiente año o para el festival el siguiente año y ya estás enfocado y te vuelves un experto en cómo redactar y ser creativo para esos festivales, para esas estructuras. Pero el mercado, aquí en Alemania el mercado cambia. Entonces, las gentes están listas para adaptarse a los diferentes mercados. Creo que eso es importante porque yo, aunque tardé muchos años en formarme como bailarín, incluso, bueno, lo que decía también Daniel, sobre todo en las artes escénicas, cuando empiezas a ser es muy joven, que también hay una diferencia muy grande entre las artes visuales, entre la música, o sea, para ser bailarín, desde los 8 años ya estás en la escuela. O sea, terminas a los 17 años con unos cuerpos formados, pero no intelectualmente. Entonces, estás expuesto a las personas que ya están dentro del sistema y están buscando piezas nada más. Entonces, muchas veces veo cómo caen muchos sueños porque no tienen esas herramientas, ¿no? Estás como se sigue viendo de alguna manera a los artistas escénicos como herramientas. Y si logras pasar a eso, bueno, replicas el modelo y empiezas a ver otros jóvenes. Entonces, veo que en las artes escénicas, sobre todo en la danza, los conocimientos que vas creando, como es de manera empírica, también como decía Andrea, no hay una manera de aterrizar, de cómo tener un libro o unas partituras. En música tú puedes ver unas partituras, en teatro puedes ver los guiones, en cine también hay grandes modelos, pero en la danza están los jóvenes, otra vez los jóvenes, y nuevos proyectos, pero no hay como toda una madurez y una profesión, pues sí, de una manera profesional. Yo lo viví cuando, gracias en diferentes etapas que fui a diferentes compañías, y afortunadamente, como decía Daniel, también me tocó estar en estos proyectos de sensibilización y entonces tratar de brincar la cerca, ¿no? Y de repente decir, bueno, ¿cómo yo voy a hacer con mi equipo de trabajo que esto funcione? Y ahí veo otro factor que en Alemania cambia mucho. Cómo saber identificar tu nicho de mercado. O sea, en el sentido, como artistas, creo que los artistas nunca van a dejar de ser, porque todos los seres humanos somos artistas. Tenemos esa necesidad de expresar y de comunicar. Por lo cual, esa materia prima nunca va a parar y siempre va a haber gente que va a querer hacer, que va a crear, que va a hacer. Sin embargo, somos como materia sensible a expensas de otros que ya entienden los modelos de cómo funciona la economía y se aprovechan de eso, ¿no? De que, pues no le pago a este porque tiene ganas de cantar, tiene ganas de bailar. Eso no se puede perder, pero si tú sabes ya, empiezas a meterte en otras áreas, a tener conocimiento de administración, de tu producto, a saber cuál es tu nicho de mercado, vas a poder traspasar y seguir adelante. En ese sentido, durante la pandemia a mí me supo muy natural, porque yo desde el 2017 empecé a hacer una transición de México a viajar por el mundo. Me dejé la compañía donde estaba, que teníamos apoyo gubernamental, teníamos una máquina de producción, pero de repente me vi como freelance en medio de la nada. Entonces tuve que empezar otra vez a preguntarme cuál era mi motor de seguir creando y seguir haciendo. Y eso me llevó a pues acercarme a tomar cursos de marketing. Ahorita
durante la pandemia estoy estudiando UX Design, Power Management, varias carreras porque ya estoy viendo y justo creando mi ecosistema. Creo que eso que dice Daniel es ese término ahorita me fascina, porque todos podemos crear nuestro ecosistema para seguir nutriendo nuestras cosas. En ese sentido, si tú tienes claro, por ejemplo, danza para niños, ¿no? Puede ser muy amplio. Danza para niños de tal edad o ciertos temas, tú puedes empezar a contratar, a empezar a mezclar los modelos y posicionarte en diferentes etapas, ¿no? De ser el emprendedor que tienes el dinero, a ser el empleado de otros o a ser el consultor. Pero tú ya vas viendo cuál es tu producto y tú vas a seguir adelante. Entonces, creo que ahorita sí México tiene una oportunidad muy grande de no copiar modelos, de poder tener esa alternativa y no copiar modelos. O sea, claro, ahorita muchos se están lanzando a dar clases en línea, a hacer sus propios videos. Sin embargo, la calidad demerita mucho porque no es lo mismo hacer una clase enfocada con un medio específico a querer copiar. Entonces, sí, claro, la gente se va a lanzar hacia lo que ya está, pero va a haber un momento donde no, como no tiene claro a quién lo dirige, por qué lo hace, se desmorona y se cae otra vez, ¿no? Y creo que ese es un problema de México, de cómo vas formando algo, se va cayendo. Por copiar modelos, creo. ¿Qué otra cosa? Bueno, ¿qué otra cosa veo? Es muy interesante, yo también como bailarín, que antes de ser bailarín de danza contemporánea, bailé bailes de salón. Y ahí me encontré con que ya hay unos nichos de mercado muy específicos. En Tijuana, por ejemplo, me tocó vivir a la par de que formé una compañía de contemporáneo, formé una compañía de salsa. Cómo el mercado se acercaba a la salsa y no al contemporáneo, pero porque ya había toda una cosa de marketing, ¿no? La salsa, ya saben qué es, ya se relaciona con la música, con centros de baile, toda una cosa social, pero eso me ayudó a poder que la gente se acercara y en un momento brincar al contemporáneo. O sea, también como las academias de tango, de salsa, del hip hop, o sea, veo como la cultura del hip hop ahora con el TikTok y con otras nuevas tecnologías, están haciendo un boom increíble. Yo ahora veo cada vez nivel de danza mucho mayor, pero que está totalmente alejado de las instituciones. Bueno, también lo que hablaba Andrea de estos micro ecosistemas que se van nutriendo de creando su propio tribu, su propio nicho de mercado, y esos son los que te van a sostener, sobre todo en estos periodos de pandemia. Muy bien, pues muchas gracias. Realmente que el aporte, no solo como gestor, sino también como creativo, es esencial para que esta mesa estuviera completa y pudiéramos tener como una perspectiva de tanto los gestores profesionales del arte y la cultura, creativos. Y pues bueno, traemos ahorita ya el tiempo medio ajustado. Aquí tenemos varias preguntas en el chat, entonces me voy a lanzar a exponérselas y quien guste contestar, bienvenido. La primera pregunta es de Néstor Ramírez. ¿Qué piensan de lo ocurrido con el FONCA y el quitar apoyos que permitían acercar a la gente proyectos de artistas que son de calidad y que abarcaban muchas áreas? Yo quiero empezar con esa pregunta. Justo hace 7 años, 8 años, cuando con el grupo con el que estaba, ganamos FONCA, México en Escena. Desde el primer momento que lo ganamos, y porque a la par estaba estudiando gestión cultural, mi intención era cómo hacer que sobreviva este grupo sin el apoyo. O sea, ahorita tenemos este apoyo, pero cómo generar, qué estrategias hacer para que en 1 año, 2 años podamos vivir
dejar de vivir de él. Porque claro, o sea, son apoyos que gracias que existen, pero que también, o sea, también hay otras necesidades. O sea, también yo lo viví también como artista cuando veía a otros que no tenían que comer y yo me estoy gastando tanto dinero para esto. Aunque uno quiera no ser, usar bien el recurso, si no tienes las herramientas, ese recurso se diluye. Entonces, eso creo que la pregunta sería, sí utilizar los recursos que ya existen, pero también cómo enfocarte en cuál es tu producto y cómo hacer que entren más recursos para poder seguir adelante. Perfecto. Muy bien, pues hay aquí otra pregunta de Fernando Quiroz. Partiendo de la experiencia de ciudades como Monterrey, Guadalajara, Medellín y otras que han asumido al sector creativo como parte importante de su desarrollo económico, ¿qué puntos básicos se podrían replicar en una región como Baja California? Ya hablábamos un poquito de no replicar modelos como tal, pero igual algunos apuntes que pudieran servirnos para Baja California. Quisiera hablar. Sí, en esta parte me gustaría hacer un comentario. Como todos modelos, todos tienen pros y contras. El hecho es cómo los modelos favorables los puedes adaptar a las características y circunstancias de tu localidad, porque es lo que le puede dar un éxito o obviamente un deterioro. Cuando hablamos de cómo valorar los modelos de éxitos que se dan en una región, cómo poder integrarlos a tu sector en tu ciudad, es ahí donde viene la parte transhorizontal, donde participen varios ejes o varios núcleos, desde una planificación bien cimentada, que es lo que le da estructura. Y cuando inicias con una estructura estable, lo demás se va dando por sí mismo. Lo que sucedió en Medellín, o lo que sucedió en Monterrey, o lo que actualmente se va a dar en Jalisco, no se dio, válgase la expresión, de la noche a la mañana. Han trabajado básicamente los últimos 20 años para llegar a un proceso en el que actual, si lo situamos a nosotros, pues estaríamos seríamos unos infantes, ¿no? Al desarrollo de crecimiento que han tenido ahorita en Medellín, con la colaboración de la participación ciudadana y la participación de la iniciativa privada. Tenemos que tener en cuenta que nuestra localidad debe tener 3 características básicas para generar un modelo de crecimiento, desarrollo de cultura, sobre todo en la industria creativa. 1, que tenemos un capital humano especializado o de alto valor, ¿no? Somos una potencia en cuanto a creatividad. 2, hay costos competitivos de producción. La mano de obra a veces es demasiado económica, demasiado barata, sin dejar en cuenta que existen productos y modelos de muy alto nivel que permiten tener esas características donde la producción de costos de producción te permite generar un modelo acentuado. Y 3, tenemos en Baja California, por ejemplo, o por la frontera norte, una capacidad de ubicación, ya que contamos con la trascendencia hacia Estados Unidos, uno de los países de mayor adquisición adquisitiva, ¿no? Entonces, integrando todo eso, tenemos que tener una planificación, estructura y elementos donde la política pública se alinea a las características de la oferta cultural creada por la comunidad, del mercado, que es el perfil de los públicos, hacia quién va dirigido. En lo personal comento algo que he encontrado una característica al tener la oportunidad de trabajar con diferentes instituciones culturales del noroeste del país, básicamente del norte, donde Baja California, en opinión muy personal, digo que el 80% de las actividades que se generan en el estado lo provoca la comunidad artística, por iniciativa, por presencia, llámese agrupación artística sin ser una asociación estructuralmente organizada, o una asociación civil con todos sus componentes, etcétera, etcétera, y el resto lo genera o lo aporta el sector gobierno. Y de Sonora hacia arriba, la mayor parte de las actividades que se generan las provoca el gobierno, las políticas públicas gubernamentales. La comunidad artística espera esas
esas políticas o esos lineamientos de aplicación para ver cómo participar. Tiene muy poca generación, en el buen sentido de la palabra, muy poca generación en la iniciativa de proponer y provocar. Se acentúan a lo que una convocatoria o a la que una política dicta. Es ahí donde vienen estos modelos de cómo generar fórmulas que se vayan aceptando, que se vayan adaptando y que generen un bien participativo. México, y me sigo yendo a Nuevo León o a Jalisco, tiene dos propuestas que ha permitido que la demanda de los proyectos que generan los artistas se dé la participación tanto de la iniciativa privada, que son las leyes de mecenazgo o al estímulo fiscal, que a través de una iniciativa que generó Conarte en Nuevo León en el 2009, provocó que de la ley del impuesto sobre nómina se otorgara un porcentaje a esa ley para que los artistas propusieran proyectos en cualquier disciplina y de ahí se sufragara obviamente la propuesta, pero que a su vez viene un sentido de transparencia, de estructura técnica, de especialistas que avalen el proyecto artístico y donde la iniciativa privada entrega los recursos para que se genere esa actividad. Ahí podemos tomar un modelo que en el 2018 Baja California ya presentó iniciativa de ley, ya está promulgada, pero la comunidad artística no ha insistido qué sucede con esa ley en Baja California, cómo poder provocar que se active esa ley en Baja California. Ahora la actual administración está dando todos los caminos para que se reactive o se logre y se fomente la participación de la iniciativa privada, así como de la comunidad artística para que presente proyectos. Pero todo eso se va dando bajo una estructura, llámese en el tiempo, determinando objetivos claros, metodología bien aplicada, pero que aún estamos muy detractores a poder seguir esos modelos, porque vamos creando situaciones de emergencia, vamos creando recanalización de proyectos, vamos creando la consistencia de cómo sobrevivir en lo personal, llámese si eres artista que tiene otras dificultades, porque no hay en México una ley o un sistema que genere el asistencialismo directo a beneficios que el artista se dedique solamente a crear, ¿no? Y darle esa individualidad. Existen los modelos como el FONCA, que ahora está en estos pros y contras, por cuestiones de óptica, hasta dónde es apoyo de unos y hasta dónde es debacle para poder recanalizarlo a un mejor programa, si es que se da un mejor programa. El hecho es que no tenemos todavía el planteamiento a dónde se va a recanalizar el recurso, cómo se va a utilizar ese recurso, qué metodología de transparencia se va a discernir y qué proyectos son los avales que van a estar consistentes a este modelo competitivo de creatividad. Es ahí donde yo creo que sí es importante regenerar y copiar modelos, pero a su vez adaptarlos a las características de tu localidad. Con dos variables, el diagnóstico que te arroje las necesidades y el hecho de perfilar hacia qué público lo vas a dirigir. Claro, pues bueno, ahorita tenemos el tiempo algo justo, nos quedan dos preguntas. Si podemos tratar de ser lo más breves posibles con estas últimas dos preguntas. Una es de Claudia Madrid, que dice: la realidad es que en México no tenemos apoyo los artistas, si bien hemos tenido que rascarle por otros lados para sacar adelante la situación, y aunque hemos aplicado a diferentes convocatorias de instituciones, la realidad es que no es suficiente. ¿Qué nos deparará a nosotros si a estos tiempos esas convocatorias terminaron y no hay nuevas que hacer? Si quieren empezamos por esa y seguimos con la del arquitecto Fernando. ¿De qué manera podría sensibilizarse e involucrar más al sector privado en la economía creativa y en especial en arte y cultura? Bueno, perdón, Andrea, ¿tú quieres compartir? Bueno, quería justo hacer una participación con la última pregunta. Pues bueno, porque eso es a lo que me dedico. Definitivamente hay empresas y el sector público, el sector privado, sí está interesado en trabajar o en asociarse o relacionarse con proyectos culturales y artísticos. Creo que en algunas ocasiones lo que pasa es que no sabe cómo hacerlo.
Entonces, yo lo que sugeriría es que encuentren una manera de hacer match con esas empresas. Por supuesto, identificar con quién, por qué hay que hacer una relación o por qué se quiere hacer una relación con esa empresa y encontrar ese match de beneficio para ambas partes. Entonces, yo ahí mi sugerencia es que no solamente busquen a lo mejor cómo se van a beneficiar ustedes como proyecto cultural, sino qué le van a ofrecer al corporativo o a la empresa, etcétera. O sea, esto puede ser de muchas maneras. Lo más común siempre ha sido la parte de la visibilidad con los patrocinios, por ejemplo, pero también hay muchos otros beneficios que pueden ir a los mismos socios, a los trabajadores de las empresas, incluso a los hijos y las familias de las empresas, cómo se benefician los clientes de esta empresa con tu proyecto. Entonces, yo creo que sí hay mucha oportunidad por ese lado. La idea es que hay que hacer una buena estrategia y sobre todo pensar cómo se van a beneficiar ellos con la relación que hagan con el proyecto cultural. Sí. Y una cosa más, Claudia, que tengas bien claro cuál es el motor de que te impulsa tu proyecto y no seguir, o sea, no parar. En el sentido, aquí en Alemania ahorita estoy haciendo un trabajo en otro lugar, pero estoy con mis objetivos para financiarme yo las ideas que tengo. Entonces, o sea, o buscar también convocatorias fuera de México o en otros lugares. O sea, creo que si tienes claro por qué lo haces y hacia dónde quieres ir, brinca todos los obstáculos y ve hacia otros lugares. Sí, sin duda. Tenemos que tener en claro algo, digo, hablamos de que nunca es suficiente o que, o que son escasas, pero la población de la oferta es mayor a la demanda que otorga cada convocatoria. Entonces tenemos que pensar que no se otorgan, voy a decir algo coloquial, 10 becas, pero aplican millares de personas para 10 becas. Entonces no todos vamos a salir beneficiados. Y mucho tiene que ver estos sentidos, como lo dijo Andrea, de convergencia, los intereses de una iniciativa privada o de la empresa, en todos los aspectos que ya mencionó ella, colaterales y de fondo, los valores artísticos que tiene tu proyecto y el beneficio que te deja tiene tu desarrollo creativo, ¿no? Entonces, ahí van tres líneas que hay que tener consciente que el proyecto se vuelve único y se vuelve, obviamente, lo distintivo, lo interesante, lo innovador, lo resaltante, que permite, sin perder la autonomía de la creatividad o de esta parte para lo que los artistas expresan, pero que sí tienen que, de cierta forma, hay una fuente que a través de que el arte ya se exhibe, ya se expone, ya no se vuelve del artista, sino del receptor. Entonces, ¿qué beneficio obtiene el receptor de ese proyecto o de ese producto? Entonces, no hay que perder de vista también la contraparte, ¿no? Que somos el público en cierto aspecto. ¿Qué beneficios se encuentran en esas cuatro líneas para que en realidad un producto sea respaldado por cualquier instancia o por cualquier modelo de apoyo económico? Quería agregar algo. Yo, o sea, sí creo que está muy bien apoyarnos, por ejemplo, con las empresas, tercer sector o sector privado, pero no quitar el renglón de que también tenemos que exigirle al sector público que haga su parte. Y en ese sentido, no es solamente con convocatorias, que está bien, qué bueno, que puedan dar apoyos, pero también con la parte de la regulación de las leyes, que hagan efectivas esas leyes, que den, o sea, que den la posibilidad de que uno también pueda lograr sus objetivos, no sé, formalizarse y demás, porque al final no es solamente algo que afecta al sector cultural, afecta a todos los sectores, o sea, vivimos en una economía informal, porque por muchas situaciones y muchas razones, pero algo ahí está mal en todo, o sea, de manera, no sé, transversal en muchas industrias que no podemos formalizar nuestra economía. Correcto. Y pues obviamente eso afecta también a los artistas y a los creativos. Correcto. Y nada más rápido, es que ahí veo un problema muy fuerte, ya creo que estoy desde afuera, que mucho se trabaja en México para ganar beneficios para el arte y de alguna manera también se está separando el arte de la vida social, que de repente si desde adentro los programas institucionales empezaran desde un policía que empezara a bailar, un médico que empezara a tener
lecciones de canto, o sea, no lecciones de canto, sino usar la voz, o sea, cómo vincular los oficios que ya existen, que ya son, con el arte y no separarlos. O sea, y yo eso veo una problemática súper fuerte, que seguimos ganando dinero para el arte, pero nos separamos de todo lo demás. Entonces seguimos hablando dos lenguajes súper diferentes cuando desde el fondo estamos hechos para combinarnos. Entonces creo que eso es clave. Sí, por eso tampoco hay mercado, ¿no? Porque no hay educación, o sea, no hay manera de que se acerquen a esas manifestaciones, pues por supuesto Exacto. que no van a pagar por esas manifestaciones. Exacto. Y bueno, y aclarando que hemos evolucionado, ¿no? Porque antes no teníamos el sistema de profesionalización en gestores, que no existían. El artista era el todólogo, que sigue siendo el todólogo, pero Sí. que ahora hay modelos en esta parte de la gestión cultural que te permite apoyarte en este crecimiento. Porque sí, es insuficiente y sí debería existir que el sistema de la política nacional permite dar las facilidades o de agilizar el hecho y no ver el arte como un hobby de alguien que tiene un oficio, sino como este desarrollo que se va creando, que se va provocando y afortunadamente se da en lo académico, en las universidades que ya provocan las licenciaturas o los posgrados, pero que no se ha sociabilizado en el resto de una población que no pertenece al sector, que es como lo mencionó hace rato David. O sea, hablamos de que hay público para un baile de salón, pero no hay público para una expresión de danza contemporánea, porque no hay un enfoque, un conocimiento, déjate de la mercadotecnia, sino el cómo provocar que desde un inicio la gente vaya entendiendo qué es lo contemporáneo, ¿no? Y no nomás el movimiento de las caderas, que es la, ¿no? Entonces, ahí nos vamos dando cuenta de también cómo nos vamos arraigando y desprendiendo de muchas cosas. Entonces, pero vamos evolucionando, creo. Pues sin lugar a dudas, este ha sido de verdad una mesa muy enriquecedora. Les agradecemos muchísimo el haber estado hoy con nosotros. Fue de verdad un placer, un gusto. A los tres, querida Andrea, mucho gusto de nuevo. David Mariano, un gusto verte siempre, querido, y ahora ante la distancia y esas nuevas experiencias que nos sirven a todos de retroalimentación, pues muy agradecida contigo. Y Daniel, querido, que hemos trabajado ya juntos hace algunos años, y que ahora estás aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, tenemos que agradecer. Yo primero quisiera agradecerle a Cristina, quien estuvo como una extraordinaria moderadora, y a que vamos a extrañar mucho porque el viernes ya se va. ¿Verdad, Cristina? Yes, muchas gracias por el espacio. No, hombre, Cristina, pues se va a Holanda, Países Bajos, se va este viernes a estudiar un posgrado, así que estamos pues nos sentimos muy afortunados por parte del Clúster de Industria Creativa, que sea una integrante tan activa y con esta línea tan seria de la profesionalización, así que bueno, pues estamos muy, muy contentos. Les quiero agradecer a mi querido Fernando Quirós, que nos ayudó a armar estas mesas y esta serie de actividades también que vamos a tener de manera semanal. Y algunos organismos, entre ellos pues BSX, la Escuela de Negocios, que está Gustavo Fernández de León al frente. Muchísimas gracias. También le queremos agradecer a Cima Cultural, a Redecon, que es una red, ¿verdad?, a nivel Latinoamérica, de economía creativa justamente, y quienes van a estar colaborando durante estas semanas con nosotros, y a la organización civil La Casa de la 9AC. No sé si quieran despedirnos, chicos, antes de irnos, nada más. Desde BSX, perdón, Margarita, nomás sí, agradecerles adelante, muchísimo Gustavo. y muy rápido decirles que nos llevamos tarea importante para la Escuela de Negocios, para el tema del emprendimiento cultural y creativo. Creo que tenemos todos en conjunto mucha tarea. Por supuesto, estoy sensible en lo personal, pero con todo lo que hemos escuchado el día de hoy, creo que tenemos que pasar de lo sensible a la parte específica, a la parte técnica, ser colaboradores para la formación
de creativos en el área de emprendimiento y como quiera que se den las cosas. Muchísimas gracias. Gracias, Margarita. Adelante. No, gracias a ti. E invitarlos para la próxima semana. Tenemos otro diálogo creativo, esta vez con dos mujeres maravillosas. Luisa Gómez, que ustedes conocen muy bien seguramente, una productora de cine con un gran talento. Y bueno, Luisa tiene una experiencia desde Titanic hasta Selena, que es en lo que está trabajando ahora. Es una gran mujer y la queremos mucho, pero además pertenece también al clúster de industria creativa. Estamos muy contentos. Y también va a estar una gran invitada que es Cristina Vázquez. Ella es mexicana, se encuentra radicando en Chicago. Y bueno, ella es productora de contenido y productora de arte escénico, de giras internacionales, representa varios grupos en Estados Unidos, en México y en Europa, así que nos da muchísimo gusto. Eso será la próxima semana. Y bueno, cada semana así estaremos trabajando muy activamente, tratando de vincularnos y de hacer alianzas entre todos, así que muchas gracias de verdad. No sé si quieran ustedes despedirse cada uno y cerramos. ¿Quién empieza? Chicas, por favor. Pues muchas gracias por la invitación. Me gustó mucho participar y conocerlos. Mucho gusto. Estuvo excelente. También como me quedé pensando en muchas cosas y por supuesto que nos vamos a llevar mucha tarea. Muchas gracias, Andrea. Para mí un honor también compartir este maravilloso elenco de panelistas. También súper agradecido y lo que quieran como antena aquí en Berlín, adelante para futuros proyectos desde aquí. Te vamos a tomar la palabra, nos vamos a ir todos para allá y luego ya vamos a regresar. Ya estoy comprando el boleto de avión, David. Ahora es el momento. Sí, no, justo, los siguientes 3 años viene todo ya me irán escuchando, pero justo la idea es empezar a dar estos enlaces entre los artistas y mi ecosistema que estoy buscando, no solo de bailarines, sino científicos, startup, que Berlín ahorita está en el top, justo con México. Y bueno, con Tijuana específicamente, pero también súper abierto a otros estados y otros lugares. Entonces, más adelante con Margarita, con Daniel, con Andrea, con Cristina, con todos, considérenme un aliado para eso. Pues de igual manera, muchísimas gracias nuevamente por la invitación a Maggie y a Gustavo. Un placer siempre coincidir con David, ¿no? De Andrea y Cristina, y por todo este aprendizaje que uno se lleva. Siempre es un placer muy, muy aprovechable este tipo de diálogos y uno se queda siempre con las ganas de continuar y esperemos así se haga, ¿no? Un abrazo.